Bienvenidos a Ecos y Fábulas. Soy Baltasar Nocturno, su guía a través de historias donde cada susurro oculta un secreto y cada relato revela una verdad. Siéntense, relájense y déjense llevar por el cuento de hoy. Comencemos. Un multimillonario árabe compra a una madre soltera en una subasta para tener un hijo, pero lo que descubre después lo deja en shock. Antes de comenzar la historia, cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Disfruten la historia. Lila era una mujer joven que enfrentaba muchas dificultades con su hijo. Sin más opciones, decidió participar en una subasta inusual, donde las mujeres eran tratadas como mercancía y compradas por hombres ricos y poderosos. Para ella, no era una elección, era su única oportunidad. Sentada en un rincón del lujoso salón, Lila sentía el peso aplastante de las decisiones que la habían llevado hasta ahí. Su corazón latía con fuerza, cada latido lleno de miedo e incertidumbre sobre lo que le esperaba. Pero solo pensaba en su hijo, Aan, quien esa noche estaba al cuidado de su anciano vecino. Las facturas vencidas, la amenaza inminente de desalojo y las noches en las que Aman se dormía con hambre la habían obligado a tomar esta decisión impensable. El organizador del evento, un hombre con un traje impecable y una sonrisa falsa, se acercó para darle instrucciones. Recuerda, Lila. Mantén la compostura, sonríe y no hagas contacto visual directo con los invitados. Instruido. Antes de alejarse, el salón estaba lleno de hombres con atuendos elegantes, mirando a cada mujer como si fueran obras de arte invaluables en exhibición. Leila sintió un nudo en la garganta cuando escuchó su nombre. Lote número 23, anunció el organizador con su voz teatral y calculada. Las piernas de Leila temblaban mientras subía los escalones hacia el escenario, brillantemente iluminado. Las luces intensas la cegaron por un momento y el calor de los focos hizo que algunas gotas de sudor aparecieran en su frente. Intentó mantener la cabeza en alto, pero sentía las miradas fijas en ella, como si fuera una verdadera belleza exótica. El organizador seguía hablando, usando adjetivos que solo la hacían sentir más expuesta. La multitud murmuró en aprobación. De repente, una voz profunda y autoritaria atravesó la habitación. $1.000.000. El pasillo quedó en completo silencio. Todos los ojos se volvieron hacia un hombre de piel bronceada y ojos penetrantes. Sentado en la última fila, exudaba un aura de poder y autoridad. Kareem Al-Fed, un magnate árabe conocido por su riqueza y discreción, había hecho su oferta. El organizador, sorprendido por la cantidad, repitió el monto para confirmar que no había otras ofertas. Vendido, anunció con una sonrisa satisfecha. Leila sintió que sus piernas se debilitaban, pero mantuvo su calma. Se bajó del escenario, sabiendo que su vida acababa de cambiar irreversiblemente. Kareem se acercó a ella con una mirada seria e ilegible. Necesitamos discutir los términos, dijo con calma, extendiendo su mano para guiarla. Leila dudó, pero lo siguió hasta una habitación privada, donde su destino ya estaba sellado. La habitación era espaciosa y elegantemente amueblada. Kareem hizo un gesto hacia un sillón para que Leila se sentara. Luego se acercó a una mesa cercana y tomó un sobre que ya había sido colocado allí. Aquí está el contrato, dijo, entregándoselo a Leila. Ella lo leyó con atención. Sus manos temblaban. El silencio en la habitación era ensordecedor mientras leía las primeras cláusulas. Su respiración se hizo más pesada al llegar a la sección principal. ¿Quieres que tenga un hijo y lo deje contigo?, preguntó con voz temblorosa. Kareem se cruzó de brazos y asintió. Necesito un heredero. Después de que nazca el niño, te irás. El contrato lo deja muy claro. Leila se puso de pie. Una ola de indignación y miedo la invadió. No puedo hacer esto. No abandonaré a mi propio hijo. Los ojos de Kareem se entrecerraron, pero su voz siguió firme. Sabías en lo que te estabas metiendo cuando entraste en esa subasta. No hay lugar para el arrepentimiento. Esto es inhumano, replicó Leila, agarrando el contrato con fuerza. ¿Crees que puedes simplemente comprar un niño y descartar a la madre? Kareem dio un paso adelante. Su presencia dominaba la habitación. Pagué $1.000.000 por ti, Leila. Esto no fue un capricho. Ahora no tienes elección. Leila sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que estaba atrapada en una situación de la que no podía escapar fácilmente. Kareem colocó un bolígrafo sobre la mesa, frente a ella. Firma el contrato. Una vez que nazca el bebé, recibirás el dinero y serás libre de seguir con tu vida. Leila miró el contrato.
Sus manos temblaban de ira y desesperación. Pensó en Anne y en el sacrificio que estaba haciendo para asegurar su futuro. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuvo. Esto no está bien, murmuró, sentándose nuevamente. Karen se inclinó hacia ella, su mirada intensa. Lo que esté bien o mal no importa aquí, lo que importa es que honres el acuerdo. Leila sabía que no tenía otra opción. Con el corazón apesadumbrado, tomó la pluma y firmó el contrato. Karen tomó el documento y dijo: «Muy bien, mañana por la mañana haremos los exámenes médicos necesarios y te llevaremos a mi mansión para que descanses un poco». Salió de la habitación, dejando a Leila sola con sus pensamientos y arrepentimientos. Miró su firma en el contrato, sintiéndose como si hubiera sellado su propio destino. Al día siguiente, una limusina esperaba a Leila frente al pequeño apartamento donde vivía. Despedirse de Anne había sido breve y doloroso. Le había dicho que necesitaba trabajar lejos durante unos meses, prometiendo llamarlo cuando pudiera. El niño, inocente e inconsciente, la saludó con una sonrisa confiada, ajeno a lo que su madre estaba soportando. El viaje a la mansión fue silencioso. Leila miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje desértico iba siendo reemplazado gradualmente por modernas y lujosas estructuras. Cuando llegaron, la grandeza de la propiedad la dejó sin palabras. Las altas puertas de hierro se abrieron para revelar unos jardines inmaculados y una mansión que parecía sacada de un cuento de hadas. Karen estaba esperando en la entrada, con la misma expresión seria de siempre. La guió adentro y le explicó brevemente las habitaciones y las reglas de la casa. «Tu privacidad será respetada, pero espero que cumplas con tu parte del acuerdo sin dudarlo», dijo antes de dejarla al cuidado de un miembro del personal llamado Amira. Amira, una amable mujer de mediana edad, le mostró a Leila su habitación. El espacio estaba amueblado con una decoración elegante y tonos suaves, un marcado contraste con la simplicidad de su vida anterior. En la cama, yacía ropa y accesorios seleccionados para ella. «Si necesitas algo, estaré cerca», dijo Amira con una cálida sonrisa. Leila le agradeció, pero no pudo evitar la sensación de ser una extraña en ese lugar. Esa noche, mientras miraba el horizonte desde el balcón de su habitación, sus pensamientos se dirigieron hacia el dolor. Estar lejos de su hijo era sofocante, pero tenía que creer que estaba haciendo lo mejor para asegurar su futuro. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Karen. «Mañana visitaremos a mi médico de confianza», le informó antes de irse. Leila asintió en silencio. El peso de su decisión se hacía más pesado con cada momento que pasaba, pero ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Leila se despertó temprano. El silencio de la mansión era más inquietante que reconfortante. Su primera noche allí había sido sin dormir, llena de pensamientos incesantes sobre lo que le esperaba. Las sábanas de seda eran suaves, pero el peso de la realidad hacía que la paz fuera imposible de encontrar. Pronto, Amira llamó a la puerta para acompañarla al médico de Karen. El viaje a través de la mansión estuvo marcado por su evidente lujo. Pasillos adornados con alfombras persas, pinturas de artistas de renombre y grandes ventanales que mostraban los jardines meticulosamente mantenidos, que Leila apenas tuvo tiempo de admirar. Todo pasó rápidamente, antes de que subieran a la limusina que los llevaría a la clínica. El consultorio del médico estaba en un edificio moderno en el corazón de Dubái. El doctor Ibrahim, un hombre con un comportamiento tranquilo y una voz tranquilizadora, saludó a Leila profesionalmente. Después de exámenes exhaustivos, declaró que todo estaba en perfectas condiciones para comenzar el primer proceso de fertilización. Leila asintió en silencio, tratando de enmascarar su inquietud. Karen permaneció distante durante todo el procedimiento, observando desde lejos con su postura serena habitual. Para él, esto era simplemente otro paso hacia el cumplimiento de sus responsabilidades, pero para Leila fue un doloroso recordatorio de que, al final de esos 9 meses, se enfrentaría a la angustia de dejar atrás una parte de sí misma en la mansión. Leila intentó distraerse explorando el lugar. Cada habitación parecía más extravagante que la anterior, como si la riqueza de Karen lo supiera. Sin límites, había una biblioteca con estantes de piso a techo, una piscina cubierta rodeada de columnas de mármol y una sala de música llena de instrumentos exóticos. A pesar de su esplendor, la mansión se sentía vacía, casi sin alma. Leila notó que, aunque Karen vivía rodeado de belleza, su vida parecía marcada por la profunda soledad. Rara vez sonreía, y sus pocos actos de cortesía eran fríos y calculados. En los primeros días,
Karen limitó sus interacciones con Leila a asuntos prácticos. Se aseguró de que todo estuviera en línea con el contrato, pero nunca intentó construir una conexión personal. Leila, por otro lado, se sentía cada vez más fuera de lugar. Pasaba las noches mirando al techo, preguntándose cómo estaría su hijo, y las mañanas tratando de aceptar el hecho de que pronto llevaría en su vientre a un niño que no podría llamar suyo. En la segunda semana, Karen organizó una cena formal en la mansión para algunos socios comerciales. Leila recibió instrucciones de vestirse elegantemente y acompañarlo como parte del acuerdo. El vestido que llevaba era impresionante, pero sus pasos eran inseguros mientras descendía por la gran escalera hacia el salón. Los invitados la observaron con curiosidad. Algunos la saludaron cortésmente, mientras que otros intercambiaron miradas que la hicieron sentirse expuesta. Leila se sintió incómoda. Sin embargo, Karen se quedó a su lado todo el tiempo, presentándola como su invitada especial. ¿Estás bien?, preguntó, en un raro momento de preocupación, mientras se hacían a un lado hacia un rincón más tranquilo. Estoy tratando de adaptarme, respondió Leila honestamente. Karen asintió, pero no dijo nada más. Para él, los eventos sociales eran solo una formalidad, una extensión de sus obligaciones. Para Leila, sin embargo, fue una inmersión en un mundo que ella no entendía del todo. Después de la cena, Leila subió a su habitación, exhausta. Antes de dormir, llamó a su vecino para ver cómo estaba su hijo. La alegre voz de su niño la reconfortaba, pero también la hacía llorar. Sentía un anhelo abrumador, pero sabía que no podía ceder a la tentación de dar marcha atrás. A medida que pasaban los días, Leila comenzó a notar pequeños detalles sobre Karen que contradecían su exterior rígido. Era meticuloso y exigente, pero también mostraba breves momentos de humanidad. Una tarde, lo encontró en el jardín regando personalmente una planta rara que parecía especial. Esta planta pertenecía a mi madre, explicó, notando la curiosidad de Leila. Ella solía decir que cuidarla traía paz. Leila sintió una punzada de empatía por primera vez. Karen parecía menos una figura imponente y más como un hombre tratando de hacer frente a su propio dolor. Comenzó a darse cuenta de que, aunque sus motivaciones diferían, ambos llevaban cargas pesadas. Amira también comenzó a abrirse más con Leila durante las largas tardes en la mansión, donde compartían historias sobre la vida de Karen, contando cómo había asumido responsabilidades a una edad muy temprana después de la muerte de sus padres. Estas conversaciones ayudaron a Leila a comprender mejor al hombre que hasta entonces parecía impenetrable. Aún así, la soledad persistía. Leila evitaba encariñarse con la mansión o con Karen, constantemente recordándose a sí misma que su tiempo allí era limitado. Pero en medio del aislamiento, encontró consuelo en sus caminatas por los jardines y en las noches tranquilas que pasaba mirando las estrellas desde su balcón. Una noche, Karen llamó a su puerta. Parecía menos rígido de lo habitual. Su expresión se suavizó un poco. Necesitamos hablar, dijo, entrando. Leila se sentó, esperando más instrucciones o demandas. En cambio, Karen parecía inseguro, como si buscara las palabras correctas. Sé que este arreglo es difícil para ti, comenzó. No tengo la intención de hacerlo más difícil, solo quiero que sepas que, a pesar de todo, te respeto por tu coraje. Leila se sorprendió. Las palabras de Karen fueron inesperadamente amables, y por primera vez vio algo en sus ojos que no había notado antes, vulnerabilidad. El momento fue breve, pero fue suficiente para plantar una semilla de duda en su mente. Tal vez Karen no era tan frío como parecía. Tal vez, detrás de la fachada, había alguien tan roto como ella. Después de que él se fue, Leila se encontró reflexionando sobre su conversación. Por primera vez desde que llegó a la mansión, sintió que podría haber una posibilidad, por lejana que fuera, de descubrir algo más profundo en su relación. Los días en la mansión continuaron a un ritmo lento, pero cada momento parecía agregar una nueva capa a la compleja dinámica entre Leila y Karen. Eran como piezas de un rompecabezas que intentaban encajar en medio de las circunstancias que los habían unido. Leila sabía que el tiempo pasaba y que pronto llevaría en su seno al hijo de Karen. Esta realidad la aterrorizaba, pero también despertaba una creciente curiosidad por saber quién era el hombre que le había pedido hacer un sacrificio tan profundo. La vida en la mansión comenzó a seguir un ritmo más predecible. Leila, aunque todavía luchaba con el peso de su decisión, comenzó a notar pequeños detalles sobre la casa y su nueva rutina. El jardín se convirtió en su refugio.
Un lugar donde podía sentir el calor del sol y escuchar el sonido relajante del agua fluyendo a través de las fuentes. Se dio cuenta de que Kareem también pasaba mucho tiempo en los jardines. No se esforzaba por iniciar conversaciones, pero Leila podía decir que estaba observando cada uno de sus movimientos. Había una sutil tensión en el aire, algo que ambos reconocieron pero decidieron no abordar. Kareem dejó claro que no esperaba una conversación. ¿Te gusta la jardinería? Leila se animó a romper el silencio. Me ayuda a organizar mis pensamientos, respondió Kareem sin mirarla. Leila sintió una pequeña apertura en sus pensamientos. Se mostró reservado, pero no del todo inaccesible. Ella decidió respetar su espacio, pero no pudo ignorar su creciente curiosidad sobre la complejidad detrás de su rígida fachada. Esa noche, durante la cena, Kareem sorprendió a Leila al unirse a ella en la mesa. Hasta ese momento, ella había sido servida sola en su habitación o en un rincón tranquilo de la casa. Su presencia parecía tranquila, pero tenía un peso que Leila no podía pasar por alto. ¿Te estás adaptando?, preguntó él, rompiendo el silencio mientras se servía una copa de vino. Creo que sí, tanto como puedo, respondió Leila, tratando de mantener su voz firme. Kareem la estudió por un momento, como si intentara leer sus pensamientos. Sé que no es fácil, pero espero que entiendas que todo esto es necesario, dijo él. Leila quería preguntar para quién es necesario, pero se guardó el pensamiento para sí misma. En lugar de eso, asintió y siguió comiendo en silencio. Había algo en la forma en que él hablaba que sugería que, debajo de su comportamiento imponente, llevaba una carga emocional que ocultaba cuidadosamente. A medida que pasaban las semanas, Leila comenzó a notar pequeños actos de amabilidad de Kareem. Era discreto pero considerado. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Leila notó que Kareem cuidaba meticulosamente un árbol. Cuando sintió su presencia, levantó la vista brevemente antes de volver a su tarea. Un día, después de que Leila mencionara casualmente que extrañaba ciertos platos de su tierra natal, Amir le trajo una bandeja con comida preparada especialmente para ella. El señor Kareem me pidió que hiciera esto, explicó Amir con una sonrisa. Leila se sorprendió, pero no dijo nada. Era difícil descifrar las intenciones de Kareem. Por un lado, era frío y distante. Por otro, parecía preocuparse por su bienestar de manera sutil. Una mañana, Leila encontró una colección de libros ordenados cuidadosamente sobre su mesa de noche. Entre ellos había novelas e historias que ella había mencionado durante una conversación casual. No pudo evitar sentir una calidez en el pecho al darse cuenta de que Kareem prestaba atención a las pequeñas cosas. Un momento decisivo ocurrió cuando Leila se acercó a la sala de música de la mansión. La puerta estaba entreabierta y suaves notas de piano resonaban en el pasillo. Curiosa, entró y vio a Kareem tocando con una habilidad que nunca habría esperado. ¿Tocas el piano?, preguntó sorprendida. Kareem miró hacia arriba, claramente sorprendido de haber sido atrapado en una situación tan íntima. Es un momento que mi madre me enseñó cuando era niña, dijo, apartando sus manos del teclado. Es hermoso, comentó Leila, acercándose. Kareem desvió la mirada, como si no estuviera seguro de cómo responder a un cumplido. En ese breve momento, Leila vio que debajo de toda su rigidez, había alguien con una profunda conexión emocional con su pasado. En otra ocasión, Leila estaba en el jardín cuando un pequeño pájaro cayó de una rama, claramente herido. Sin dudarlo, se arrodilló y recogió suavemente a la frágil criatura. Kareem apareció poco después, observándola con curiosidad. ¿Qué harás?, preguntó. Con eso, le pidió que lo cuidara hasta que estuviera lo suficientemente fuerte para volar de nuevo. Leah respondió con convicción. Kareem permaneció en silencio, pero había algo en sus ojos que sugería admiración. Ese simple acto de compasión pareció tocarlo de una manera inesperada. Los pasillos de la mansión estaban vacíos, pero Leila encontraba consuelo en las pequeñas rutinas que había desarrollado. Disfrutaba vagando por los pasillos silenciosos, maravillándose ante la grandiosidad de la arquitectura. Una tarde, se cruzó con Kareem en el pasillo. Él parecía cansado, con sus rasgos más suaves de lo habitual. ¿No puedes dormir?, preguntó. Leah dudó antes de responder. A veces es difícil, con tanto en mi mente. Kareem asintió como si entendiera completamente. Para su sorpresa, la invitó a tomar té en la biblioteca, sentados entre estantes llenos de libros. Hablaron por más tiempo que nunca. En ese momento, Leah se dio cuenta de que estaba empezando a ver más allá de la máscara de Kareem. La casa y el personal también notaron los cambios. Amir, que siempre había sido amable, ahora parecía más cercano a Leila y la trataba como a una amiga.
Incluso Kareem parecía más a gusto en su presencia, aunque todavía mantenía su formalidad. Había algo diferente en la forma en que la miraba, como si la tratara de una manera especial. Lila empezó a sentirse a su vez. A pesar de lo difícil de su situación, Leila empezó a sentirse un poco menos aislada. Poco a poco, empezó a descubrir pequeños momentos de conexión en la mansión, aunque parecía vacía. Sin embargo, la realidad de su situación seguía presente, como una sombra. Cada día, se recordaba a sí misma que todo esto era temporal, y empezaban a surgir señales de cambio en su vida. Leila sabía que debía prepararse para los retos que se venían. Kareem era un hombre complejo, y ella apenas comenzaba a entender las capas de su personalidad. En el fondo, sabía que sus caminos estaban comenzando a cruzarse de una manera más profunda. A medida que los días pasaban, Leila se encontraba cada vez más inmersa en la rutina de la mansión, aunque trataba de mantener cierta distancia emocional. Pequeños momentos con Kareem comenzaron a dejar una huella en ella. Él, por su parte, mostró un creciente interés por conocerla mejor. Veo en ellos el futuro, algo que necesita ser nutrido con amor y responsabilidad, le dijo él. Y esas palabras conmovieron profundamente a Leila, quien empezó a darse cuenta de que Kareem tenía muchas más capas que aún no había descubierto. Con el tiempo, pequeños gestos hicieron que se acercaran más. Kareem comenzó a preguntarle más sobre sus gustos e intereses, y ella, a su vez, empezó a mostrarle aprecio por su atención. Sus conversaciones en el jardín se hicieron más frecuentes, igual que sus tardes en la biblioteca, donde compartían libros y discutían sobre ellos. Una noche, durante una de esas conversaciones, Kareem hizo una pregunta que sorprendió a Leila: si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería? Leila permaneció en silencio por un momento, pensando, creo que habría elegido más sabiamente en quién confiar, pero, al mismo tiempo, no estoy segura de que cambiaría todo, incluso con las decisiones equivocadas. No habría. El nombre de su hijo flotaba en el aire como una sombra. Kareem sintió el peso de sus palabras y cambió de tema para darle espacio. A pesar de la creciente conexión entre ellos, Leila todavía se sentía insegura. Sabía que el contrato entre ellos era una barrera que no podía ignorar. Sin importar cuánto comenzara a querer a Kareem, la idea de que su tiempo estuviera limitado a 9 meses seguía rondando su mente. Una noche, mientras Lila miraba las estrellas desde su balcón, Kareem se unió a ella y se sentaron en silencio por un rato. Mientras simplemente contemplas el cielo, ¿piensas mucho en el futuro? No, preguntó él, rompiendo el silencio. No puedo evitarlo, admitió Leila, todo esto se siente tan temporal. Kareem se volvió hacia ella y, por un breve momento, sus ojos se encontraron con los de ella, con una intensidad que la hizo contener la respiración. El futuro se puede construir, Leila, todo depende de cómo elijamos manejar el presente, dijo él. Leila sintió una calidez que no podía explicar con esas palabras, aunque él no había hablado directamente de sus sentimientos. Había algo en su tono, una promesa implícita, que le hizo creer que el destino aún podría estar por escribirse. El personal de la mansión comenzó a notar el cambio en el ambiente. La frialdad que antes llenaba el lugar había sido reemplazada por una atmósfera más ligera, casi acogedora. Amir, en particular, estaba contento de ver cómo Kareem parecía estar menos aislado y más abierto. Lila también notó cambios en ella misma. Por primera vez en meses, sintió que se estaba reconectando con una parte de sí misma que pensaba que había perdido. Aún así, Lila sabía que estaba llegando a un punto de decisión. Estaba completamente consciente de que los sentimientos que empezaban a crecer entre ella y Kareem podrían complicar aún más las cosas, pero por ahora, decidió aceptar el presente. Aunque el futuro seguía siendo incierto, el amanecer traía una luz suave a la mansión, pero Lila se sentía inquieta. El vínculo que se estaba formando entre ella y Kareem era algo que no había anticipado, y el peso del secreto sobre su hijo se hacía más pesado cada día. La posibilidad de que Kareem descubriera la verdad la aterrorizaba, pero mantenerlo oculto se estaba volviendo cada vez más difícil. Después del desayuno, Lila decidió caminar por los jardines para aclarar su mente. Trató de perderse entre las flores y los árboles, pero su paz se interrumpió cuando escuchó a Amir llamándola con urgencia. Lila se apresuró a regresar a la mansión y encontró a Kareem en la sala de estar, sosteniendo una fotografía. Su expresión era difícil de leer. ¿Quién es este chico?, preguntó, con la voz controlada pero llena de tensión. Lila se congeló. La foto en sus manos era de Iman, uno de los pocos recuerdos que había traído consigo.
Ella la había escondido cuidadosamente, pero de alguna manera, Karen la había encontrado. Es mi hijo, admitió Lila, su voz temblando. El silencio que siguió fue pesado. Karen caminó lentamente hacia ella. Sus ojos oscuros no dejaban de mirarla. Me mentiste, dijo con voz baja pero firme. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Leila sintió como las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. Estaba asustada, temía que todo se complicara, que él pensara que no era adecuada para el contrato. Karen se cruzó de brazos, aún mirándola fijamente. ¿Y por qué aceptaste esto sabiendo que tendrías que dejar atrás a otro niño? La pregunta golpeó a Leila como un puño. Respiró profundamente antes de contestar. Lo hice por él, por las cuentas, el alquiler atrasado, las noches en que se iba a dormir con hambre. No tuve otra opción. Sus palabras estaban llenas de emoción. Karen permaneció en silencio por un largo momento, como si estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente, se dio la vuelta y caminó hacia la ventana. Deberías haber confiado en mí, dijo, mirando al horizonte. Leila sintió el peso de la decepción en sus palabras y no pudo evitar contener las lágrimas. Sabía que ese momento podía romper la conexión que estaban construyendo, pero también entendía que ya no podía ocultar la verdad. Más tarde esa noche, Karen le pidió a Leila que se uniera a él en la biblioteca. La habitación estaba tenuemente iluminada por el suave resplandor de una lámpara, creando una atmósfera íntima, pero tensa. Karen se sentó en su silla habitual, con una carpeta de documentos frente a él. Karen caminó hacia ella lentamente. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. Me mentiste, dijo con voz baja, pero firme. ¿Por qué? Leila sintió que las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. Tenía miedo, respondió, miedo de complicarlo todo, de que pensaras que no soy apta para este contrato. Karen se cruzó de brazos, aún mirándola detenidamente. ¿Por qué aceptaste esto sabiendo que tendrías que dejar a tu hijo atrás? Preguntó. La pregunta golpeó a Lila como una patada. Respiró profundamente antes de contestar. Lo hice por él, por las facturas, el alquiler atrasado, las noches en las que se fue a la cama con hambre. No tuve otra opción. Sus palabras estaban llenas de emoción, y Karen permaneció en silencio durante un largo momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, se giró y caminó hacia la ventana. Deberías haber confiado en mí, dijo, mirando al horizonte. Leila sintió el peso de la decepción en sus palabras y no pudo evitar contener las lágrimas. Sabía que este momento podría romper la conexión que estaban formando, pero también sabía que ya no podía seguir ocultando la verdad. Más tarde esa noche, Karen le pidió a Lila que se uniera a él en la biblioteca. La habitación estaba tenuemente iluminada por la suave luz de una lámpara, creando un ambiente íntimo pero tenso. Karen se sentó en su silla habitual, con una carpeta de documentos frente a él. He revisado los términos de nuestro contrato, comenzó sin rodeos. No hay nada en el que mencione la posibilidad de que guarde secretos como este. Sin embargo, tampoco aborda cómo manejar la situación en la que estamos ahora. Lila sintió una ola de pánico. Por favor, no me mandes lejos, cumpliré mi parte del acuerdo, lo prometo. Karen levantó una mano para detenerla. No estoy sugiriendo eso, pero la confianza es esencial, Lila, y ahora necesitamos reconstruirla. Abrió la carpeta, sacó una hoja y la deslizó hacia ella para que pudiera leerla. Quiero que veas a tu hijo, puedes visitarlo, pero con una condición, él no puede saber la verdad sobre nuestro acuerdo. Aún no. Lila parpadeó, sorprendida por la generosidad de Karen, pero también sintió una nueva ola de culpa. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, con su voz apenas un susurro. Karen suspiró y cruzó sus manos sobre la mesa. Porque sé lo que es crecer sin respuestas. Quiero que tu hijo tenga al menos parte de tu presencia, aunque sea solo por un tiempo. Esas palabras causaron un dolor en Lila que no esperaba. Por primera vez, sintió que empezaba a entender las razones detrás del comportamiento rígido de Karen. Él no era solo un hombre buscando un heredero, también era alguien con cicatrices profundas. Al día siguiente, Lila fue llevada a visitar a su hijo. El viaje fue largo, pero cada kilómetro la acercaba más a él. Cuando llegó, las emociones la abrumaron. Ann corrió a sus brazos en el momento en que la vio, y Lila lo abrazó con fuerza, como si nunca quisiera soltarlo. «Mami, has vuelto», exclamó su voz llena de alegría.
Lila sonrió, pero su corazón se sentía pesado. Sabía que esta visita era solo temporal y que pronto tendría que dejarlo nuevamente. Pasaron el día juntos, jugando y riendo como en los viejos tiempos, pero al caer la noche, Leila sintió el peso de su inminente adiós. Cuando llegó el momento, Aman la abrazó fuerte y le preguntó cuándo volvería. Pronto, mi amor, prometió, a pesar de saber lo incierta que era esa palabra. En la mansión, Lila estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Karen la estaba esperando en la sala de estar. Con una expresión tranquila, ¿cómo está?, preguntó con su voz cargada de genuina preocupación. Leila se hundió en el sofá frente a él, sintiéndose completamente vulnerable. Está bien, feliz, pero es difícil dejarlo, respondió. Karen asintió, como si entendiera perfectamente. No dijo nada más, pero su mirada transmitía algo que las palabras no podían expresar. En los días que siguieron, la dinámica entre ellos cambió. Surgió un entendimiento tranquilo, un respeto mutuo que no existía antes. Karen se volvió más considerado, y Leila, a su vez, comenzó a confiar más en él. Pequeños gestos como compartir una comida o charlar durante un paseo por los jardines se convirtieron en momentos significativos. Una noche, mientras estaban sentados en la biblioteca, Karen reveló algo que Lila no esperaba. Mi madre murió cuando yo era joven, dijo en voz baja. Mi padre siempre fue distante y se enfocaba en los negocios. Crecí con muchas responsabilidades antes de entender lo que realmente significaban. Lo observaba de cerca y me di cuenta de que estaba compartiendo algo muy personal. Eso debió haber sido difícil, dijo Lila, con sinceridad. Lo fue, respondió Karen, pero creo que eso me formó como soy hoy, y no importa cuánto lo intente, siento que siempre me faltará algo. Lila sintió ganas de consolarlo, pero el nuevo Karen todavía mantenía algunas barreras. Sin embargo, ese momento de vulnerabilidad los acercó más. A medida que pasaban los meses, su relación siguió cambiando. Lo que comenzó como un acuerdo frío, ahora estaba lleno de respeto mutuo y admiración. Lila empezó a ver a Karen no solo como un hombre poderoso, sino como alguien capaz de mucha humanidad. Karen, por su parte, vio en Lila una fuerza y compasión que él nunca había tenido. Aunque no lo esperaban, ambos sabían que el tiempo pasaba y que pronto tendrían que enfrentar el futuro incierto que les esperaba. Los días después de la visita de Lila a Iman trajeron una calma extraña a la mansión. Había algo diferente en la forma en que Karen y Lila interactuaban. Antes, su relación era tensa, pero ahora se sentía más tranquila y aceptada. Sin embargo, el peso del contrato aún se mantenía sobre ellos, como una sombra constante. Leila encontró consuelo en sus pequeñas rutinas, sus caminatas por el jardín por la mañana, sus tardes leyendo en la biblioteca y sus noches contemplando las estrellas desde la ventana. A pesar de todo eso, el pensamiento de su hijo nunca la dejó, y el sonido de su voz seguía resonando en su mente. Una mañana, mientras tomaba su café, Leila se sorprendió al ver llegar a Karen. Parecía más relajado de lo normal y había algo casi amistoso en su expresión. Quiero que vengas conmigo hoy, dijo, rompiendo el silencio. Leila lo miró intrigada y le preguntó a dónde iban. Tengo una reunión en una de las propiedades de mi familia. Es un lugar tranquilo, y creo que te gustará. Dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Cualquier oportunidad de salir de la mansión era bienvenida. El viaje en auto fue tranquilo, pero no incómodo. Karen conducía con calma, mientras Leila observaba el paisaje cambiar conforme salían del centro de la ciudad. Después de casi una hora, llegaron a una propiedad aislada rodeada de dunas de arena. El lugar era tranquilo, con una pequeña casa construida en estilo árabe tradicional. Este es el retiro de mi madre, explicó Karen mientras salían del auto. Ella solía venir aquí siempre que necesitaba paz. Leila siguió a Karen hacia la casa, admirando su simplicidad y encanto. A diferencia de la mansión, todo aquí se sentía más acogedor. Las paredes estaban decoradas con alfombras y linternas antiguas, y el aire estaba lleno del aroma de hierbas aromáticas. Karen la condujo hacia una terraza con vista al desierto. El silencio era absoluto, roto solo por el suave sonido del viento. Leila se sentó en una de las sillas de madera, sintiéndose más a gusto que en las últimas semanas. Es el único lugar donde puedo pensar con claridad, confesó Karen mientras se sentaba a su lado. Es hermoso, respondió Leila mirando al horizonte. Karen permaneció en silencio por unos momentos antes de preguntar. ¿Extrañas tu hogar? Leila suspiró, reflexionando sobre su vida antes de todo esto.
extraño lo que representaba. Un lugar simple, pero lleno de recuerdos. Kareem asintió, pareciendo entender. Había algo reconfortante en ese momento, una conexión que no necesitaba palabras. Después de la visita a la propiedad, la relación entre Kareem y Leila se volvió aún más natural. Empezó a involucrarla en más aspectos de su vida, como las reuniones con el personal de la mansión y las decisiones sobre la rutina diaria. Para Leila, era una oportunidad para comprender mejor al hombre detrás de la fachada de un hombre de negocios despiadado. Una noche, durante la cena, Kareem sacó a relucir un tema inesperado. He estado pensando en hacer algunas renovaciones en la mansión, dijo casualmente, para que se sienta más acogedora. Leila levantó las cejas, sorprendida. ¿Y qué tienes en mente? Quiero crear un espacio donde una familia pueda sentirse como en casa, dijo Kareem, desviando la mirada. Leila sintió un nudo en el corazón. Era la primera vez que él mencionaba la posibilidad de un futuro que no solo se tratara de su contrato. Sin embargo, sabía que aún había mucho por resolver antes de que esa visión pudiera hacerse realidad. Una tarde, mientras Leila caminaba por los jardines, vio a Amir llevando una bandeja con té y galletas. La ama de llaves parecía más radiante que nunca, y Leila no pudo evitar comentar. Parece que estás especialmente alegre hoy, Amir. ¿Pasó algo? Amir sonrió, y sus ojos brillaban. Es agradable ver cómo están cambiando las cosas por aquí. La mansión nunca se ha sentido tan llena de vida. Leila se sonrojó un poco, pero no respondió. Sabía que Amir se refería al cambio en la dinámica entre ella y Kareem, aunque ella seguía sintiendo incertidumbre sobre el futuro. Era evidente que algo estaba floreciendo entre ellos. Con el paso de los días, Leila notó que Kareem también estaba cambiando. Pasaba más tiempo con ella, mostrándose más vulnerable y accesible. Las conversaciones que antes eran breves y formales, ahora se alargaban por horas, y ambos compartían más sobre sus vidas. En una de esas conversaciones, Kareem le confesó algo que conmovió profundamente a Leila. Nunca supe cómo lidiar con la pérdida de mi madre, dijo, con la voz llena de emoción. Ella era el pilar de nuestra familia. Cuando ella se fue, todo se sintió destruido. Leila sintió una ola de empatía. Sabía lo que era perder a alguien importante, aunque fuera de maneras diferentes. Ese momento los unió aún más. A pesar de la cercanía creciente entre ellos, Leila sabía que el contrato seguía siendo una barrera. Por más que se estuviera acercando a Kareem, la realidad de su situación no podía ser ignorada. Pasaba noches sin dormir, preguntándose sobre el futuro y tratando de equilibrar sus sentimientos con sus responsabilidades. Una noche, Kareem tocó a su puerta pidiendo hablar. Parecía inquieto, como si estuviera lidiando con algo importante. Sé que tenemos nuestras limitaciones. Comenzó mientras se sentaba en la silla frente a la cama de Leila, pero quiero que sepas que estoy tratando de entender qué significa todo esto. Leila sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en sus palabras que insinuaba un cambio significativo. Estoy tratando de entenderlo, respondió ella honestamente. Kareem asintió, aliviado de escuchar que, a pesar de las incertidumbres, ambos estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera después, juntos. El personal de la mansión comenzó a notar el impacto de estos cambios. Amira, siempre observadora, comentó cómo Kareem parecía más ligero, más humano. Incluso los demás empleados hablaban sobre cómo la presencia de Leila había transformado el lugar. El ambiente, antes frío e impersonal, ahora parecía más acogedor. Leila, por su parte, comenzaba a sentirse más en casa. A pesar del peso del contrato, empezó a ver la mansión como algo más que un lugar temporal. Era un sitio donde estaba construyendo algo, aunque aún no sabía exactamente qué sería. Al final de cada día, mientras miraba las estrellas, Leila sabía que se acercaba a un punto de inflexión. El vínculo que se estaba formando entre ella y Kareem era algo que no había planeado, pero ahora sentía que era inevitable. Ambos estaban cambiando, y el viaje que habían comenzado juntos ya estaba tomando forma. Ninguno de los dos lo habría predicho, pero lo que había entre ellos era innegable. Los días en la mansión seguían pasando, pero algo seguía flotando en el aire. La conexión entre Leila y Kareem se estaba profundizando. Pequeños gestos, miradas persistentes y conversaciones más largas mostraban que los límites del contrato se estaban desafiando, pero Leila sabía que, por más que compartieran momentos juntos, se acercaban a un punto crítico. Una mañana, mientras Kareem revisaba documentos en su oficina, Leila entró con una bandeja de café. Él levantó la mirada, claramente sorprendido.
pero no dijo nada mientras ella ponía la bandeja sobre el escritorio. Pensé que podrías necesitar un descanso, dijo ella, tratando de sonar casual. Él la miró por un momento antes de responder. Gracias. Últimamente ha sido difícil mantener la concentración. Leila dudó antes de sentarse en la silla frente a él. ¿Algo con el negocio?, preguntó. Él negó con la cabeza. No solo eso, hay mucho por procesar. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Ambos parecían estar sopesando las palabras no dichas que colgaban entre ellos. Leila finalmente rompió el silencio. ¿Sientes que has tomado la decisión correcta hasta ahora? Karen la miró. Su expresión se suavizó. No estoy seguro. La vida me ha enseñado a ser pragmático, pero a veces me pregunto si ser tan rígido me ha distanciado de lo que realmente importa. Leila percibió la vulnerabilidad en sus palabras. Por primera vez, parecía estar admitiendo que había más en juego que solo sus obligaciones familiares y comerciales. En los días que siguieron, su rutina comenzó a cambiar. Karen comenzó a invitar a Leila a acompañarlo a las reuniones y eventos sociales. Parecía genuinamente interesado en incluirla en su mundo, y Leila empezó a comprender mejor las presiones y responsabilidades que llevaba. Durante una cena benéfica, Karen presentó a Lila como su compañera. Los invitados intercambiaron miradas curiosas, pero Karen parecía indiferente. Para él, las opiniones de los demás eran irrelevantes. Lila, sin embargo, se sentía incómoda bajo el peso de la atención que estaba recibiendo. ¿Estás bien?, le preguntó Karen, llevándola a un rincón más tranquilo. Me estoy acostumbrando, respondió Lila, forzando una sonrisa. Khurram sostuvo brevemente su mano, un gesto que la sorprendió pero también la consoló. No te preocupes, estoy aquí. Contigo. Esas palabras simples pero significativas llenaron a Lila de una calidez inexplicable. Sus momentos de intimidad se hicieron más frecuentes. Leila notó que Karen se estaba abriendo más y compartió detalles sobre su vida que anteriormente habían estado ocultos. Habló sobre su infancia, las expectativas de su familia y la presión de mantener el legado alfa a cambio. Lea compartió historias de su propia vida sobre las luchas de criar a Anne y los pequeños momentos de alegría que encontró en medio de los desafíos. Karen escuchó atentamente, revelando un lado más humano y receptivo. Una noche como caminaron por los jardines de la luz de la luna, Karen se detuvo de repente. Lea, quiero que sepas que a pesar de todo me has mostrado cosas que nunca antes había notado. Leila lo miró sorprendida, como que hay más en la vida que obligaciones y contratos que a veces necesitas para hacer espacio para algo nuevo. Lila sintió que su corazón se aceleraba. Ella sabía que se estaba enamorando de Khurram, pero también sabía que el contrato seguía siendo una barrera inquebrantable. El personal de la mansión comenzó a notar el cambio en su dinámica. Amira, siempre observadora, comenzó a tratar a Lila con más calidez, casi como si ya la viera como una parte permanente de la mansión. Los demás miembros del personal de la casa intercambiaban sonrisas cómplices cada vez que veían a Karen y Lila juntos. A pesar de todo, Leila no podía ignorar lo que estaba pasando. Cada día que pasaba, el fin del contrato se acercaba y el miedo de perderlo todo, incluso lo que había construido con Karen, la invadía. Una tarde, mientras Leila leía en la biblioteca, Karen entró con una expresión seria. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Leila dejó el libro a un lado, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué está pasando?, preguntó. Karen se sentó frente a ella, juntando las manos sobre la mesa. Tenemos que hablar sobre el futuro. Sé que el contrato dice lo que debe pasar después de que nazca el bebé, pero las cosas han cambiado. Leila contuvo la respiración. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, vacilante. Quiero considerar otras opciones, dijo Karen, con firmeza. No quiero que te vayas. El corazón de Leila se aceleró, pero no sabía qué responder. Lo que él estaba sugiriendo era lo que ella esperaba, pero el miedo de crear falsas esperanzas la detuvo. ¿Y eso qué significa?, preguntó finalmente. Necesitamos encontrar una forma de hacer que esto funcione juntos, dijo Karen. Esas palabras resonaron en la mente de Leila. Sabía que la situación era complicada, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. En los días que siguieron,
Leila y Kareem empezaron a hablar más abiertamente sobre sus miedos y expectativas. Ambos sabían que estaban lidiando con sentimientos mucho más profundos de lo que habían planeado. Lila empezó a imaginar un futuro con Kareem y su hijo, mientras que Kareem comenzaba a ver la posibilidad de construir una familia real. A pesar de todo, todavía enfrentaban desafíos. Kareem seguía atormentado por las expectativas de su familia, mientras que Lila luchaba por aceptar que su vida nunca sería la misma, pero juntos encontraron fuerza el uno en el otro. Una tarde tranquila, mientras miraban las estrellas desde la terraza, Kareem se volvió hacia Lila y le dijo algo que ella nunca olvidaría. No sabía lo que era el amor hasta que llegaste a mi vida. Las lágrimas corrían por el rostro de Lila, pero esta vez no eran de tristeza. Sabía que, a pesar de las dificultades, algo especial había florecido entre ellos. La mansión, que antes se sentía fría y aislada, ahora tenía el potencial de convertirse en un hogar, y el vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier contrato. El sol comenzó a ponerse sobre la mansión, lanzando un resplandor dorado a través de las ventanas. Lila se sentó en la sala de música, frente al piano, uno de sus nuevos santuarios. Pasó suavemente sus dedos sobre las teclas, creando una melodía melancólica cuando Kareem entró en silencio. ¿Aprendiste a tocar por tu cuenta?, preguntó, interrumpiendo el suave flujo de la música. Lila miró hacia arriba, sorprendida, pero ofreció una leve sonrisa. Mi madre me enseñó cuando era pequeña. Era algo que nos conectaba, incluso en tiempos difíciles. Kareem asintió, se acercó y se sentó a su lado en el banco del piano, mirando sus dedos deslizarse delicadamente sobre las teclas. Tienes talento, dijo suavemente. Lila sintió la tensión entre ellos, pero no dijo nada. Kareem permaneció en silencio por un momento antes de continuar. Leila, he estado pensando mucho en lo que hemos vivido juntos, lo que nos ha llevado a este punto, dijo él, lo que hizo que ella dejara de jugar con sus manos y lo mirara con seriedad. ¿Qué has concluido?, preguntó, tratando de mantener la calma. Kareem respiró profundamente antes de hablar. No puedo seguir ignorando lo que siento por ti, pero también sé que mi pasado y las expectativas de mi familia siempre han sido un obstáculo. Leila sintió una mezcla de esperanza y temor. Kareem rara vez hablaba de sus luchas internas, y escuchar eso fue una señal de que estaba listo para enfrentar sus propios demonios. Esa misma noche, Kareem la invitó a dar un paseo por los jardines. La brisa suave y el susurro de las hojas creaban una atmósfera tranquila, pero la conversación que se avecinaba flotaba en el aire. Mi padre era un hombre estricto, comenzó Kareem mientras caminaban juntos. Él creía que el honor de la familia era lo más importante. Crecí intentando cumplir con sus expectativas. Leila escuchó atentamente, sintiendo el dolor en las palabras de Kareem. Cuando mi madre murió, me volví más distante, dijo él. Todo se trataba de mantener el control, de asegurarme de que nada se desvíe del plan. ¿Y por eso sientes que necesitas aire?, preguntó Leila suavemente. Kareem se detuvo y la miró. Algo en su expresión cambió. En parte, sí, pero también porque, en el fondo, siempre he tenido miedo de estar solo. Leila sintió una punzada en el pecho. Sabía lo que era luchar contra la soledad, pero escuchar eso de Kareem le hizo darse cuenta de que, detrás de su fachada dura, había alguien muy humano. Al día siguiente, Kareem invitó a Leila a acompañarlo a un viaje al desierto. Salieron temprano y pronto la vasta arena dorada se extendió ante ellos como un océano infinito. Cuando llegaron a un oasis apartado, Kareem le explicó que ese lugar era muy especial para él, un retiro al que venía cuando necesitaba claridad. Este lugar me recuerda que, incluso en medio del desierto, hay vida, dijo mientras caminaban cerca del agua cristalina. Leila se sintió conectada con el momento, como si algo importante estuviera cambiando. En su viaje, se sentaron bajo la sombra de una palmera, y Kareem comenzó a hablar de nuevo. He pasado tanto tiempo atrapado en el pasado y las expectativas de los demás que nunca me he dado la oportunidad de descubrir lo que realmente quiero. Leila lo miró, sintiendo la sinceridad en sus palabras. ¿Y qué quieres ahora?, preguntó, con el corazón latiendo fuerte. Kareem se volvió hacia ella, sus ojos brillaban bajo la luz del sol. Quiero vivir de una manera diferente, quiero construir algo real. Algo que no esté marcado por contratos ni obligaciones. Lila sintió como si las lágrimas estuvieran a punto de caer, pero logró contenerlas. Esas palabras significaban todo para ella. Era lo que había esperado escuchar, pero aún quedaban muchas dudas entre ellos. Cuando regresaron a la mansión, la atmósfera entre ellos se sentía más ligera.
Pero ambos sabían que aún había problemas sin resolver. Leila pasó sus noches pensando en las decisiones que había tomado y en el impacto que todo esto tendría en su hijo. Sabía que para seguir adelante, tendría que enfrentar su propio dolor y dejar de lado sus miedos. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado desde el balcón, Kareem se acercó con 2 tazas de té, le dio una a Leila y se quedó a su lado en silencio por unos momentos. «¿Conoces?», comenzó él en voz baja. «Nunca pensé que encontraría a alguien que me hiciera cuestionar todo lo que creía». Elo lo miro, sintiendo el peso de sus palabras. Me has demostrado que es posible tener más de lo que pensaba. Hay lugar para algo más allá de las responsabilidades y expectativas. Leila sonrió suavemente, sus ojos llenos de emoción. También me has mostrado que es posible encontrar fuerza en medio del dolor, respondió ella. No habría llegado tan lejos sin ti. En los días siguientes, Kareem comenzó a tomar acciones concretas para cambiar la dinámica entre ellos, revisó el contrato y, aunque las cláusulas sobre el futuro del niño seguían, dejó claro que quería encontrar una solución justa para ambos. Leila sintió una mezcla de alivio y miedo, sabía que aún había desafíos por delante, pero también sentía que finalmente se estaban moviendo en la dirección correcta. Volvemos a la historia. El personal de la mansión notó que la frialdad habitual de Kareem había dado paso a un comportamiento más cálido, y Leila parecía más confiada y a gusto. Una tarde, Amira, siempre tan observadora, lo comentó a Leila. Siempre supe que el señor Kareem tenía un buen corazón, solo necesitaba a alguien que lo ayudara a encontrarlo. Leila sonrió, sintiendo una gratitud por todo lo que había sucedido hasta ahora. A pesar de los cambios positivos, Leila sabía que el futuro seguía siendo incierto. Ella y Kareem tendrían que seguir enfrentando sus miedos y trabajando juntos para construir algo duradero, pero por primera vez, sintió esperanza, la posibilidad de que el amor pudiera superar los desafíos. Cuando el sol se puso nuevamente sobre la mansión, Leila y Kareem se sentaron juntos en el terraza, mirando el horizonte. Ambas sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban decididas a enfrentarlo juntas. La atmósfera en la mansión había cambiado visiblemente, la tensión inicial había sido reemplazada por un ambiente más ligero, pero el peso del futuro aún pasaba sobre Leila y Kareem. Ambos sabían que estaban en una encrucijada y que tendrían que tomar decisiones difíciles. Una mañana, Kareem llamó a Leila a su oficina para hablar. La habitación, que usualmente era imponente, se sintió más íntima esa vez. Él lo hizo un gesto para que se sentara, y Leila sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. He estado pensando mucho en nuestro acuerdo y en todo lo que ha pasado desde que llegaste aquí. Comenzó, con voz firme pero llena de emoción. Leila lo miraba fijamente, esperando. Cuando hicimos este contrato, mi objetivo era asegurar un heredero para la familia, pero las cosas han cambiado, continuó Kareem, apretando las manos sobre el escritorio. Ya no puedo ignorar los sentimientos que se han desarrollado entre nosotros. El corazón de Leila se aceleró. Esto era algo que había deseado escuchar, pero también temía lo que podría venir después. ¿Y qué significa eso?, preguntó suavemente. Significa que quiero encontrar una manera de que esto funcione para ambos. Quiero que te quedes, no como parte de un contrato, sino porque elegimos estar juntos. Las palabras de Kareem fueron como un rayo de esperanza, pero Leila sabía que no sería tan fácil. Había muchas cosas que debían considerar. Y ella necesitaba estar segura de que ambos estaban listos para enfrentar las consecuencias. Esa tarde, mientras caminaba por los jardines, Leila pensó en lo que Kareem la había dicho, aunque sentía algo muy fuerte por él. La realidad seguía siendo difícil para su hijo. Aún estaba en otra ciudad y el contrato decía que se iría después de que naciera el bebé. Más tarde, Leila encontró a Amir cuidando algunas plantas cerca de la fuente central y decidió hablar con él. Amir, ¿crees que puedo confiar en Kareem?, preguntó Leila con incertidumbre en su voz. Amir miró hacia arriba, sorprendido por la pregunta, pero respondió.
Sinceramente, el señor Karim es un hombre de palabra, nunca hace promesas que no tienen intención de cumplir, pero también es humano. Leila, y como tú, está tratando de encontrar un equilibrio entre lo que siente y lo que necesita hacer. Lila absorbió esas palabras, sintiéndose un poco más tranquila, aunque seguía en conflicto. Al día siguiente, Karim invitó a Lila a visitar un orfanato que apoyaba, algo que ya había hecho antes, pero esta vez tenía un significado diferente. Cuando llegaron, los niños los saludaron con risas y abrazos. Lila sintió una ola de calidez al ver a Karim interactuar con ellos. Su seriedad habitual dio paso a un lado más amable y afectuoso. Realmente te preocupas por ellos, dijo Lila mientras ve a los niños jugar. Me recuerdan que la vida es más que responsabilidades y negocios. Hey belleza y simplicidad, respondió Karim, mirándola con intensidad. Esas palabras resonaron profundamente en Lila. Por primera vez, sintió que Karim estaba siendo genuino, listo para cambiar y renunciar a parte del control que tanto valoraba, a cambio de algo más real. En la mansión, Karim decidió revisar el contrato, reunió a sus abogados y ajustó varias cláusulas, asegurando que Lila tendría más libertad y derecho a mantener contacto con un después del nacimiento del bebé. Cuando le presentó los cambios a Lila, ella estaba visiblemente conmovida. ¿Por qué haces esto?, preguntó, sosteniendo el contrato con las manos temblorosas. Porque quiero que sepas que no estás sola en esto. No quiero que te sientas atrapada. Quiero que te cuides porque confías en mí, no porque estés obligada, respondió él. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lila, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Los días siguieron pasando, y el vínculo entre Karim y Lila se hizo más fuerte. Las conversaciones que antes eran formales ahora fluyen naturalmente, compartieron historias, sueños y miedos, construyendo una base sólida para lo que les esperaba. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza, Karim planteó una idea que había estado considerando por algún tiempo. Leila, quiero conocer a un, dijo. La sugerencia tomó a Lila por sorpresa, se quedó en silencio por unos momentos, procesando lo que él había dicho. ¿Estás seguro?, preguntó vacilante. Absolutamente. Él es parte de ti y quiero conocer cada parte de tu vida, respondió Karim. Leila sintió su corazón latir con fuerza. La voluntad de Karim de incluir en sus vidas fue una clara señal de su compromiso de construir algo real. El viaje para visitar a Iman estuvo lleno de una mezcla de ansiedad y anticipación. Karim parecía tranquilo, pero Leila sabía que estaba nervioso. Cuando llegaron, corrió a los brazos de Lila y la abrazó. Mamá, exclamó alegremente. Karim observó la escena con una suave sonrisa. Cuando Lila lo presentó a An, el niño miró a Karim con curiosidad. ¿Eres amigo de mi mamá?, preguntó inocentemente. Karim se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos del niño y respondió, sí, lo soy, y espero que podamos ser amigos también. Imón sonrió y Lila sintió una mezcla de alivio y felicidad. La interacción entre los dos era natural, como si Imón pudiera sentir que Karim era una presencia segura en la mansión. Leila comenzó a sentir que, por primera vez, realmente estaba construyendo algo sólido. Su relación con Karim ya no se basaba solo en el contrato, sino en la confianza y los sentimientos genuinos. Sin embargo, sabía que el camino por delante aún requeriría coraje y paciencia. Una noche, cuando estaban juntos bajo las estrellas, Karim tomó la mano de Leila y dijo, sé que aún tenemos mucho que afrontar, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Leila sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Por primera vez, realmente creyó que un futuro juntos era posible. La mansión Alfed se estaba volviendo cada vez más familiar para Leila, pero el vínculo entre ella y Karim todavía se estaba desarrollando. Después de la visita con Imón, algo había cambiado. Karim parecía más atento, más presente, como si finalmente estuviera comenzando a comprender la profundidad de la vida que Leila había tenido antes de entrar en su mundo.
Una mañana, mientras tomaban café en la terraza, Kareem hizo una sugerencia inesperada. «Quiero que Imón viva aquí», dijo, con su voz tranquila pero firme. Los ojos de Leila se abrieron con sorpresa. «¿En serio?», preguntó, todavía procesando la idea. «Sí. Si vamos a construir algo juntos, quiero que él sea parte de ello desde el principio». El corazón de Leila se aceleró. La idea de tener a su hijo cerca era todo lo que había esperado, pero aún tenía dudas. «¿Y qué pasa con el contrato?», preguntó, vacilante. Kareem respiró profundamente antes de responder. «El contrato no tiene por qué ser una barrera. Podemos ajustar los términos para asegurarnos de que Imón tenga un lugar aquí, sin comprometer nada». Leila permaneció en silencio, profundamente conmovida por la voluntad de Kareem de adaptar su vida para ella. Fue un gesto que dijo más que cualquier palabra. Los preparativos para la llegada de Imón comenzaron de inmediato. Kareem le ordenó a Amir que preparara una habitación para él, decorada con los elementos que Leila sugirió. Quería que el espacio se sintiera cálido y familiar, con toques que le recordaran a Imón la casa donde había crecido. ¿El día de la llegada de Imón? Lila estaba ansiosa cuando las puertas de la mansión se abrieron y Aan corrió hacia sus brazos. Ella lo abrazó con fuerza, como para protegerlo de todo. «Este lugar es enorme, mamá», exclamó Aan, con los ojos muy abiertos por la curiosidad mientras miraba a su alrededor. Kareem, que había estado observando desde la distancia, se acercó lentamente, se arrodilló al nivel de Aan y le extendió la mano. «Bienvenido, Aan. Espero que te guste aquí», dijo con una sonrisa. El niño le estrechó la mano tímidamente. «Gracias, señor», dijo. Kareem sonrió y Lila notó que, incluso en su seriedad, había un esfuerzo genuino por conectarse con Aan. Los primeros días fueron una mezcla de ajustes y descubrimientos. Aan rápidamente se adaptó al lujoso ambiente de la mansión, explorando cada rincón y haciendo preguntas curiosas sobre todo. Kareem, aunque reservado, mostró paciencia e interés, respondiendo cada una de sus preguntas con calma. Una noche, mientras Lila se acostaba, Aan le preguntó: «Mamá, ¿el señor Kareem es un buen hombre?». Lila se sorprendió por la pregunta, pero respondió honestamente: «Él está aprendiendo a ser mejor cada día». Aan sonrió satisfecho con la respuesta y pronto se durmió. Leila se sentó a su lado, mirando su rostro pacífico. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, Kareem y Aan comenzaron a formar un vínculo. Pasaban las tardes jugando al ajedrez o caminando por los jardines. Kareem, que antes parecía tan distante, mostró un lado más relajado y afectuoso. Durante una de sus caminatas, Imón de repente se detuvo y miró a Kareem. «¿Te gusta mí, mamá?», preguntó con la inocente curiosidad de un niño. Kareem rió, sorprendido por la franqueza de Imón. «Lo hago», respondió sinceramente. «Es una mujer muy especial». Imón sonrió y continuó caminando, dejando a Kareem con una leve sonrisa en el rostro. Ese intercambio, simple pero significativo, fue una señal de que su vínculo se hacía cada vez más fuerte. Una tarde, Lila encontró a Kareem en su oficina revisando documentos. Entró lentamente, dudando. «¿Puedo interrumpir?», preguntó, sosteniendo una taza de té. Kareem levantó la mirada y sonrió. Ella se sentó en el sofá cercano y observó cómo él volvía a concentrarse en los papeles. Había algo tranquilizador en eso. Viéndolo tan concentrado y dedicado, Lila rompió el silencio y dijo: «Estás trabajando tan duro por nosotros». Kareem dejó su bolígrafo y la miró directamente. «Porque lo vales», respondió con sencillez. La simplicidad de su respuesta hizo que el corazón de Lila se acelerara. Ella sabía que, a pesar de todos los desafíos, estaba construyendo algo real con él. Los meses pasaron volando, y la mansión Alfed se llenó de una energía diferente. La relación entre Kareem y Leila se profundizó, e Imón se convirtió en una parte esencial de su hogar. Su vínculo floreció en medio de nuevas experiencias y la anticipación del bebé. La llegada de este los acercó aún más. Una noche, mientras Lila descansaba en la terraza, sintió una ligera molestia en su abdomen. Pensando que era solo otro síntoma del embarazo, trató de ignorarlo, pero el dolor se hizo más intenso. Alarmada, llamó a Amir,
quien inmediatamente corrió a ver a Kareem. Lila. Amira se está poniendo de parto, anunció, con los ojos muy abiertos y urgencia en su voz. Kareem corrió al dormitorio y encontró a Lila, sin aliento, tratando de controlar las contracciones. Vamos al hospital, ahora, dijo, sosteniendo firmemente su mano. El viaje al hospital fue tenso. Kareem, normalmente sereno, no podía ocultar su preocupación. Agarró con fuerza la mano de Lila, susurrando palabras de aliento mientras la miraba con ojos ansiosos. Todo estará bien, Leila, estoy aquí contigo, repitió tranquilizadoramente. A su llegada, el equipo médico se hizo cargo, pero Kareem se negó a dejar el lado de Lila. Se quedó con ella todo el tiempo del parto, sosteniéndole la mano y animándola en cada paso. Horas después, el sonido del llanto de un bebé llenó la habitación. Kareem miró hacia arriba, viendo al pequeño niño en sus brazos. Su corazón rebosaba de emoción. Es hermoso, Leila, perfecto, dijo, con lágrimas brotando de sus ojos. Lila sonrió, exhausta pero llena de alegría, fue un momento que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Unos días después del nacimiento, Lila estaba descansando en el dormitorio con el bebé en sus brazos, cuando Kareem entró sosteniendo un sobre. Se sentó a su lado, su expresión seria, pero sus ojos brillando de ternura. Leila, quiero que sepas algo, comenzó Kareem mientras abría el sobre. Este contrato ya no tiene ningún valor. Ante sus ojos sorprendidos, Kareem rompió el documento en pequeños pedazos y los dejó caer al suelo. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido por ti y por nuestra familia. No quiero nada, ni siquiera un contrato, para definir nuestro futuro. Kareem tomó las manos de Lila y, con una mirada llena de amor, se derritió ante ella. Leila, has traído luz a mi vida, me has enseñado lo que es el verdadero amor y lo que significa tener una familia. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, criando a nuestros hijos y enfrentando lo que venga, juntos. Abrió una pequeña caja de terciopelo, revelando un delicado anillo con un diamante que reflejaba suavemente la luz. ¿Te casas conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Lila, su corazón se aceleraba de alegría y apenas podía hablar. Sí, Kareem, lo haré. Anne, que había estado espiando por la puerta, corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza. Vamos a ser una verdadera familia, exclamó radiante. Kareem levantó al niño en sus brazos y, juntos, celebraron el momento que marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Los meses previos a la boda estuvieron llenos de alegría y preparativos. Lila quería una ceremonia que reflejara sus raíces y el amor que habían construido, y Kareem se aseguró de cumplir todos sus deseos. La mansión se transformó en un escenario de cuento de hadas, adornado con flores exóticas. Luces delicadas y detalles que combinaban tradiciones árabes y occidentales adornaban el lugar. Finalmente, llegó el gran día. El sol brillaba intensamente, iluminando el jardín donde se llevaría a cabo la ceremonia. Lila lucía deslumbrante con un vestido blanco con detalles dorados, mientras que Anne vestía con orgullo un pequeño traje formal. Él llevó los anillos mientras Lila caminaba por el pasillo. Los ojos de Kareem se llenaron de emoción al mirarla, y la observó con admiración, como si la viera por primera vez. «Te ves impresionante», susurró, tomando sus manos. Los votos fueron simples pero profundamente significativos. Prometieron amor, respeto y unión, sellando su compromiso con un beso que arrancó un sentido aplauso de los invitados. La recepción fue una celebración de culturas y amor. La música tradicional árabe se mezcló con melodías de la tierra natal de Lila, creando una atmósfera festiva y cálida. Anne corría por el salón, emocionado con su nuevo hermanito y con la nueva vida que estaban comenzando a construir. Este es el comienzo de todo lo que alguna vez soñé, dijo Lila, mientras miraba la escena junto a Kareem. Y es solo el comienzo, respondió él, sosteniendo su mano. Al final de la noche, bajo un cielo estrellado, Kareem y Lila bailaron juntos, rodeados de familiares y amigos, celebrando un amor que había superado todas las barreras. Fue el final perfecto para un viaje que comenzó inesperadamente, pero que floreció en una historia de amor verdadero. Mientras Anne jugaba con el bebé, Kareem y Lila intercambiaron miradas que prometían enfrentar el futuro juntos, sin importar los desafíos. Sabían que tenían todo lo que necesitaban, amor, unidad y una familia que seguiría creciendo. Así, bajo las brillantes estrellas del desierto, su historia llegó a su conclusión perfecta,
Un nuevo comienzo lleno de esperanza, amor y felicidad. ¿Qué crees? ¿Tomó Lila la decisión correcta al perdonar y casarse con Kareem? Comparte tus pensamientos en los comentarios y califica esta historia de 0 a 10. ¿Qué puntaje le darías? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con todas nuestras historias. Y asegúrate de descubrir más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final. Y así termina esta historia. Gracias por acompañarme una vez más. Soy Baltasar Nocturno. Hasta el próximo relato.